¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Di el que tienes a tu lado. Dios tiene algo para ti hoy. Díselo, díselo. Y ahora dile, y Dios me va a hablar a mí también. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Quiero que me respondan a algo. ¿Cuántos nos han sentido en esta situación? Muchas veces en las que venimos al Señor y hacemos cosas para el Señor, ¿verdad? Pero llegado a un punto, quizás al principio encuentras que como que todo te resulta más fácil, como que fluyes mejor, como que no te cuesta hablar a la gente de Jesús, como que no te cuesta hacer cosas para el Señor, no te cuesta. Pero llegado a un momento, llegado a un punto como que todo te cuesta, como que te encuentras un punto en el que te cuesta como ir hacia adelante en las cosas del Señor. ¿Cuántos nos han sentido alguna vez así, verdad? ¿Ah? Levántame tu mano. Tranquilo, no te voy a poner en disciplina, levanta tu mano. No voy a decir, pecador, ¿ves? Eres tú. Sabía que eras tú. No. Todos, ¿verdad? En algún momento nos hemos encontrado así. En ese momento en el que, wow, ¿qué pasa? Que parece que no, que golpeo, pero como que no avanzo, como que me quedo ahí. ¿A que sí? Como que comienzas la obra con fuego, comienzas la cosa con fuego, pero llegas un momento que parece como que ese fuego se está apagando, o se apaga, Ajá. Bien, yo quiero que busques conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. En Eclesiastés 10:10 dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y en la Nueva Versión Internacional dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Hay que golpear con más fuerza. ¿Cuántos no han estado así? Que sienten que como que su hacha perdió el filo, y cuando quieren hacer algo, tienen que emplearse más duro, tienen que emplear más fuerza. En algo que antes era fácil o te resultaba, no te resultaba difícil, ahora parece que tienes que emplearte mucho más para poder hacer lo que antes te resultaba tan fácil. Cuando Dios nos unge, es nuestra labor cuidar esa unción. Dios nos entrega el hacha, nos entrega la herramienta para que hagamos la obra, pero nuestra responsabilidad es cuidarla y afilarla y tenerla afilada siempre. Amén. Si tú sientes que has perdido la eficacia en tu vida espiritual, si tú sientes que has perdido la eficacia en tu ministerio, dos cosas pudieron pasar. Una, o que perdiste el hacha,
o que perdiste el filo del hacha. Puede que todavía la tengas, pero el filo esté embotado. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen? Así que lo que tienes que hacer es afilar el hacha y si la perdiste, ver dónde se perdió y recuperarla. No intentes añadir más fuerza. Deja ya de añadir más fuerza, porque lo único que va a resultar es que te vas a cansar, te vas a frustrar y no vas a conseguir fruto. La Biblia dice, no es con ejército, ni con, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El hacha que nos ha sido entregada, di conmigo, me fue entregada un hacha, que es la unción, amén. Ahora, ¿cómo recupero, pastor, el hacha? ¿Cómo recupero, pastor, esa unción? ¿Cómo la recupero? Una de ellas es estar en los lugares ungidos. Dios levanta lugares en la tierra, como este lugar, ministerios donde la gente va a afilar el hacha o a recuperarla. Aquí vienen personas que hemos tenido, personas de Argentina, hemos tenido personas de Inglaterra, de Estados Unidos que han venido aquí, gente de otros países que han venido para afilar su hacha. O gente que la perdió y han venido a las aguas, a este lugar, a un lugar ungido como cielos abiertos, para recuperar su hacha. Estar en los lugares ungidos es el sitio en el que tú puedes recuperar el hacha. Caminando con los ungidos. Josué caminó con Moisés. Eliseo caminó con Elías. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Cuando caminas con los ungidos, estás afilando tu hacha. La estás afilando, se pega, la unción se pega. Independientemente de cómo hayas llegado, cuando tú caminas con los ungidos, cuando tú decides dejar aquello, dejar la crítica, dejar la murmuración, dejar todo aquello que te está impidiendo, que lo único que está haciendo es que tengas que emplearte con más fuerza, y decides entrar en el lugar para poder recuperar lo que habías perdido, y comienzas a caminar con los ungidos. Por ejemplo, los valientes, ellos caminaron con David, pero no siempre fueron valientes. Dice la Biblia, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Menudo grupito. Menudo grupo se llevó. Pero ellos dejaron lo que tenían, dejaron, yo puedo leer aquí, yo puedo entender aquellos que estarían amargados de espíritu y estarían cansados de estar amargados de espíritu. Aquellos que estaban endeudados y estaban hartos de estar endeudados. Aquellos que estaban afligidos y estaban hartos de estar afligidos y querían un cambio en su vida, un cambio en su situación, un cambio en su vida cotidiana. Ellos eran
hijos de Abraham, eran parte del pueblo de Israel, pero querían cambiar, querían algo y veían que en el ungido ellos iban a afilar su hacha. Entonces se juntan a David, caminan con David y más adelante en Primera de Crónicas capítulo 11, verso 10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. De afligidos, de endeudados, de gente que tenía amargura de espíritu, a valientes, los llama la Biblia. Valientes. ¿Qué pasó? Hubo un cambio, una regeneración. Hubo un hacha, le fue entregada. Y ellos supieron afilar ese hacha con David. Estar con él, se les pegó a tal punto que mataron gigantes. Nadie había matado gigantes. Es más, cuando Goliat apareció, todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Nadie se enfrentaba a Goliat. David mató a Goliat. Y los valientes que se juntaron con David, al cabo del tiempo, mataron gigantes también. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te pegas a los ungidos, al final tú recibes la unción de los ungidos y haces lo que hacen los ungidos. David mató gigantes, ellos mataron gigantes. David conquistó, ellos conquistaban. Eran conquistadores. ¿Por qué? Porque se pegaron a los ungidos. Tú quieres realmente crecer en tu vida espiritual, tú quieres pasar a un nuevo nivel, quieres salir de la amargura, de la deuda, de una situación precaria en tu vida espiritual y física, ¿quieres salir de ahí? Bien, entonces comienza a caminar con la gente ungida. Deja de caminar con los que se quejan, con los que critican, con los que únicamente tienen palabras de maldición en su boca y siempre están viendo el vaso medio vacío. Deja a esa gente y comienza a caminar con la gente ungida. Amén. Los apóstoles, cuando el Señor los encontró, Pedro, Tomás, todos los que caminaron con Jesús, pescadores, eran más brutos que un arao. Eran brutos a mano poder, el más bruto de todos, Pedro. Porque eran gente, es más, los demás decían, estos no son gente del vulgo, decían, no como diciendo, son gente de clase baja, les llamaban. Pero llegados a un punto, si no, fíjate en la Biblia, cuando cogen a Jesús, lo apresan, se lo llevan y Pedro lo sigue. Y llegado un momento una mujer lo ve y le dice, tú estás con Jesús, ¿verdad? Porque hablas como Él. Quizás Pedro ni se enteraba de que hablaba como Jesús. Pero la unción de estar pegado al ungido, cuando tú te pegas al ungido, terminas hablando como el ungido. Cuando tú te pegas a un criticón, terminas hablando como el criticón. Cuando tú te pegas a un amargado, terminas amargado. Quizás llegas todo feliz y sales todo amargado. Y no sabes ni por qué, dices, pero si yo estaba bien. Y dices tú, y esto porque te pegas a ellos, caminas con ellos, terminas como ellos. Pero cuando tú te pegas al ungido, acabas ungido. Amén. Necesitamos recuperar el hacha. Necesitamos recuperar el hacha. Fíjate que aquel perdió el hacha y ¿a quién fue a pedírsela? ¿Habían otros amigos allí?
Habían otros compañeros. Él pudo haberle dicho a un compañero, oye, mira, tronco, que se me ha caído el hacha, ayúdame, échame una mano, que es prestada. ¿A quién fue a decirle? Al ungido. ¿Y quién se la recuperó? El ungido. ¿Cuántos quieren recuperar el hacha hoy? Levántame su mano ahí. ¿Sabes? Este es el lugar y aquí tú lo vas a recuperar. Dale un aplauso al Rey. Pero quizás haya personas en este lugar que pueden decir, bueno, pastor, yo siento que yo el hacha no la he perdido, pero que realmente cada vez que voy a hacer algo me tengo que emplear cada vez con más fuerza. Que ya no fluyo como fluía al principio. Siento que como que cada vez que tengo que hacer algo, tengo que emplearme mucho más. Entonces yo te voy a decir algo. Lo primero que tú tienes que hacer para afilar tu hacha y que no te resulte tan difícil, ¿sabes qué es? Afílala, afilarla. Para afilar el hacha, lo que tienes que hacer es, se afilaba en aquellos tiempos contra la roca. Contra la roca. Y ellos así afilaban el hacha. Tú tienes que afilarla contra la roca, que es la palabra de Dios. Necesitamos tener tiempos de calidad con Dios y con su palabra. Y entre más estemos ahí, entre más meditemos ahí, más filo tendrá nuestra hacha. A veces creemos que nos podemos quedar únicamente con lo que sucede el domingo o el viernes o el miércoles en este lugar. No, tienes que meditar, di conmigo meditar, en su palabra. Tener tiempos de calidad con Dios. Tienes que afilar tu hacha en la intimidad. ¿Sabes? La gente del ejército, cuando no está en la guerra, o ellos, cuando están en el barracón, están limpiando sus armas. Limpian sus armas. Las desmontan enteras, le echan su aceite, le echan su grasa. ¿Para qué? Para que no se le encasquille el arma cuando salgan a la guerra. Porque si tú no limpias tu arma, si tú no unges el arma, cuando vayas a la guerra te puedes encontrar con el enemigo de frente y tú ¡pac! Y se te queda encasquillada. ¿Por qué? Porque tú no hiciste bien tu trabajo. No hiciste lo que debías cuando tenías que hacerlo. Entonces cuando sales, ¡clac!, se te encasquilla. ¿Y qué pasa? Estás a merced del enemigo. Pero si tú eres diligente y no te quedas únicamente con lo que sucede en el culto, sino que te lo llevas y dices, y lo voy a poner en práctica, y comienzas a afilar tu hacha en la intimidad con Dios, comienzas a tener esa intimidad con Él, comienzas a apoyarte en su palabra. Porque te voy a decir algo, no te puedes quedar únicamente con las experiencias espirituales que tienes. Porque el hacha no se afila con experiencias espirituales, se afila con la palabra de Dios. Jesús, cuando tuvo que enfrentar la tentación, cuando tuvo que enfrentarse a Satanás, Satanás intentó hacerle caer. Y él enfrentó ese ataque con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Él cogió el hacha y le hizo así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces cuando tú estás ahí y estás meditando en su palabra, estás en intimidad con Dios, cuando tú recibes esos remas para tu vida, ahí tú le estás dando filo al hacha.
filo al hacha. Y sales de tu lugar secreto y sales fuera y tienes que enfrentar algo y tú sabes el rema que Dios te ha dado y tienes la unción sobre tu vida y vas a enfrentar algo y te es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuviste afilando el hacha. ¿Por qué? Porque estuviste haciendo lo que tenías que hacer. ¿Para qué? Para que en el tiempo de la prueba, en el tiempo en el cual se te va a pedir a ver cómo está tu hacha va a tener un filo que va a cortar los árboles así. Amén. Subiendo al monte de la oración, orando. Satanás ha querido robar al pueblo la oración. Porque a Satanás no le interesa que tú ores. No le interesa. Él sabe que es un arma. Él sabe que con eso tú le vences. Él lo sabe. Por eso se encarga de mantenerte ocupado en todo. En todo, hasta en tonterías, pero también. Y cuando te das cuenta, has orado, has estado en intimidad con Dios, has hablado con Él, le has dicho no. Entonces, en el monte de la oración es donde vas a tener victoria antes de enfrentar tus imposibles. Y allí Dios va a transformar tu vida. Allí el brillo de Dios será evidente en tu vida. El brillo de Dios será evidente en tus palabras, en tu forma de ministrar, en tu forma de servir al Señor, en tu forma de relacionarte. Abraham, amigo de Dios. No, Abraham no llevaba una camiseta que decía, amigo de Dios. Aleluya. No, pero todo el mundo sabía que Abraham era amigo de Dios. Moisés bajó de la presencia de Dios y tuvieron que ponerle un velo porque su rostro resplandecía. Quizás Moisés ni se había enterado de que su rostro resplandecía porque en aquellos tiempos no existían los espejos. Y aquel bajó del monte y cuando lo vieron era tanto el resplandor que le tuvieron que poner un salvapantallas. ¿Por qué? Porque estaba tiempo con Dios. Y a él ganaba las batallas. Moisés, cuando Josué tuvo que enfrentar una batalla, Moisés subió a orar. Y dice la Biblia que mientras Moisés oraba, el pueblo vencía. Pero cuando Moisés se cansaba y le bajaban los brazos, él comenzaba a perder. Para que veas la importancia de la oración. Quizás tú estás enfrentando un problema. Ora, vete al monte de la oración y ora, porque cuando tú comiences a orar y a interceder, ese problema va a comenzar a hacerse así de chiquitito. ¿Por qué? Porque tú vas a comenzar a vencer en el mundo espiritual. Lo mismo que Moisés. Moisés estaba ganando la batalla en el mundo espiritual y se veía en el mundo físico como Josué la ganaba. Pero Satanás se ha encargado de mantener a los cristianos ocupados, de que no oren, de que no intercedan, de que se duerman. Tienes que pelear contra tu carne, contra Satanás y contra el teléfono móvil. Tienes que soltarlo, el teléfono, y comenzar a orar. Pasa tiempo con Él, porque te digo, ¿quieres la victoria en tu vida? ¿Quieres tener el hacha afilada? Vete al monte de la oración. Jesús, antes de todos los milagros, de todas las cosas que pasaban, siempre veías que la Biblia hablaba y decía, y Jesús se apartó al monte a orar. Descendía del monte, milagros maravillosos sucedían. Terminaba
terminaba toda la sesión, lo que había sucedido, los milagros, ¿qué pasaba? Subía al monte a orar, se apartaba a orar con el Padre. Estaba con el Padre, allí recibía revelaciones, recibía todo, porque dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Recibía las directrices del Padre, todo. Y bajaba y fluía todo. ¿Por qué? Porque había estado en el monte de la oración. Amén. Otra de las maneras en las cuales tú vas a afilar tu hacha y vas a tener éxito en lo que emprendas es dando. Dando. Entre más damos, Dios más nos da. Si tú quieres ministrar, si tú quieres orar por los enfermos, si tú invitas a alguien a la iglesia, tú vas a sentir como Dios te va a levantar, te va a hacer crecer en todas las cosas y va a comenzar a bendecir tu vida. Porque ¿para qué te crees tú que es la unción? ¿Para qué te crees tú que Dios te ha dado el hacha? ¿Para que la cuelgues en el mueble? ¿Para que la dejes de recuerdo? ¿Para que la pongas en la pared? El hacha de Jehová. ¿Para qué crees que es la unción? La unción no es para que te la quedes, es para que la des. Cuando más tú das, más tú vas a recibir. Había una viuda que estaba con sus hijos y su marido murió y la había dejado endeudada con un montón de deudas. Y iban a venir a cobrarse las deudas y se iban a llevar a los hijos como esclavos. Entonces ella estaba afligida y vino el profeta y le dijo, ella le pidió ayuda y el profeta le dijo, bueno, ¿qué tienes en tu casa? Dice, tengo una vasija de aceite. Dice, bien, vas a hacer esto, pide a tus vecinos vasijas, vete y pide vasijas y vas a verter el aceite. Y ella comenzó a echar el aceite en las vasijas y el aceite no menguaba nunca. No menguaba. Cuando dejó de multiplicarse, cuando no quedaban más vasijas. Si tú retienes lo que te ha sido dado, eso se va a secar. Pero si tú, en vez de retenerlo, lo pones en práctica, comienzas a extenderte, lo que se te dio se te va a multiplicar. Y vas a comenzar a ver cosas maravillosas. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Vas a ver los cielos abiertos sobre ti. Vas a ver cómo el hacha va a tener esa eficacia. Y cada vez va a tener mayor eficacia. Y cada vez vas a ver mejor todo lo que Dios va a hacer contigo. Y todo lo que Dios está haciendo a través tuya. ¿Por qué? Porque en vez de guardártelo para ti, vas a comenzar a darlo, a fluir. Y Dios te lo va a multiplicar. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero nos encontramos que llevamos tiempo que no fluimos. Nos encontramos que llevamos tiempo que parece como que estamos estancados. Y no, es únicamente que tu hacha no tiene filo. Te olvidaste de afilarla. O quizás se te perdió. En algún lugar perdiste el hacha. Pero sabes, hoy yo quiero hacer un llamado a la iglesia a recuperarla. Hoy vamos a recuperar ese hacha. ¿Cuántos quieren recuperarla? ¿Cuántos quieren afilarla? Pues ven aquí al frente y suba la alabanza. Vengan aquí al frente y juntos vamos a recuperar el hacha. Amén. Yo creo en una iglesia
con visión, en una iglesia con músculo, pero espiritual, con personas ungidas que aman la unción, que aman todo lo que Cristo ama, en personas que quieren vivir una vida plena en todas las áreas. Gente que quiera salir de la amargura, que quiera salir de la deuda, que quiera salir. Fijaos todo lo que viene. Dice que los que se juntaron con David eran unos endeudados, afligidos de espíritu, gente amargada. Y la unción, pegarse a los ungidos, afilar el hacha, trajo que ellos pasaran de afligidos, endeudados, de gente amargada, a personas valientes, a gente próspera. Dice que en una guerra ellos se enfrentaron al enemigo de tal manera que recuperaron lo que les habían robado, consiguieron todo el botín de los enemigos, tuvieron para ellos, y era tanta la bendición que tuvieron que enviar de lo que habían cogido, enviar a los ancianos de Israel. Cuando tú estás bajo la unción, cuando tú estás pegado a los ungidos, cuando tú sales de esa situación porque estás cansado ya y dices, no quiero más, no quiero seguir en esta situación, quiero esta situación para mi vida, y comienzas a dar pasos, decisiones en tu vida. ¿Sabes qué? La unción se pega y comienzas a recibir todo lo que Dios ha volcado sobre los ungidos. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Levánteme su mano. Amén. Así que ponte aquí delante, levanta tus manos, porque Dios hoy quiere derramar algo especial para ti. Hoy tú vas a afilar tu hacha y tú la vas a recuperar. Si la perdiste, hoy sales de aquí con el hacha en la mano. Y si perdiste si perdiste la destreza, perdiste el filo del hacha, no importa, hoy sales de aquí con el hacha afilada. Amén.